Bienvenidos a todos, espero sea de mucho provecho los cálculos de ejercicios de impuestos sobre la renta IR para el desarrollo de su vida cotidiana. Para la realización del cálculo de los ejercicios de rentas del trabajo y rentas de actividad económica, se necesita saber y aprenderse las tablas de tarifa progresiva establecidas por la Ley 822, artículos 23 y 52. Se muestra a continuación la tabla de tarifa progresiva según el artículo 23 de la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria. Esta es la utilizada para realizar los cálculos de rentas del trabajo. Aquí en esta tabla de tarifa progresiva podemos ver los estratos de rentas anual, la cual establece que cuando los ingresos van de 0.01 a 100.000, el impuesto base es 0, el porcentaje aplicable es 0%, y el sobreexceso es 0. Luego, cuando los ingresos van de 100.000.01 a 200.000, el impuesto base es de 0, el porcentaje aplicable es del 15% y tiene un sobreexceso de 100.000. De 200.000.01 a 350.000, el impuesto base es de 15.000, el porcentaje aplicable es del 20% y tiene un sobreexceso de 200.000. Cuando los ingresos anuales van entre 350.000.01 a 500.000, tiene un impuesto base de 45.000, un porcentaje aplicable de 25% y un sobreexceso de 350.000. Cuando los ingresos van de 500.000.01 a más, tiene un impuesto base de 82.500. El porcentaje aplicable de impuesto es del 30% y tiene un sobreexceso de 500.000. Ejemplo 1. En el siguiente ejercicio se muestra el cálculo de rentas del trabajo con un salario básico más comisiones, incentivos, horas extras, bonos, bonificaciones, siempre y cuando sean constantes mensualmente. En este ejercicio de cálculo de rentas del trabajo se tiene un salario básico de 20.000 córdobas, más comisiones de 1.000, bonos de 1.000 córdobas, bonificaciones de 5.000, horas extras de 5.000. Sumamos todos y nos da un total de 32.000. Luego a este total que resulta le aplicamos el 6.25 del INS, dando un resultado de 2.000, para un total de ingresos de 30.000. Luego proyectamos el salario anual multiplicado el total de ingresos por los 12 meses del año. Esto nos da un resultado de 360.000. Nos ubicamos en la tabla de tarifa progresiva para ver cuál es el sobreexceso, el cual es de 350.000, quedándonos un resultado de... A este le aplicamos la tarifa que nos da la tabla de tarifa, que es de 25%, nos da un resultado de 2.500. Luego le sumamos el impuesto base, nos ubicamos en la tabla de tarifa progresiva y nos establece que es de 45.000. Lo sumamos al resultado que nos da del porcentaje aplicable, que es del 25%, y nos da un total de 47.000. Luego este resultado lo dividimos entre los 12 meses del año y nos da un total de 3.916.66 de IR. Ejemplo número 2. En el siguiente ejercicio se calcula la renta del trabajo con periodo incompleto con un salario de 14.000, con un tiempo laborado de 9 meses. A este salario de 14.000 le deducimos el 6.25 del INS, que nos da 875. Se lo restamos al salario, dando un resultado de 13.125. A este resultado lo multiplicamos por los 9 meses y nos da un monto de 118.125. Nos vamos a la tabla de tarifa progresiva y le restamos el sobreexceso, que es de 100.000, el cual nos da un resultado de 18.125. Esta es nuestra base imponible para aplicar el impuesto que nos da la tabla de tarifa, en este caso es del 15%, dándonos como resultado 2.718.75.
A este resultado le sumamos el impuesto base que también nos da la tabla de tarifa progresiva, que es de 2.500, dándonos como resultado 5.218.75. Esto lo dividimos entre los meses laborados, que son 9, dándonos un resultado de 579.86 de IR. Ejemplo número 3. El siguiente ejemplo es un caso de una persona que devenga un salario de 20.000 córdobas. Tiene una retención de pensión alimenticia del 40%. Lo primero que hacemos es aplicar la deducción del 40% de la pensión alimenticia, que es de 8.000, y nos da 12.000 córdobas. A este salario se le resta el 6.25% del INS, dando como resultado 750, quedando un salario neto de 11.250. A este se multiplica por la casilla número 4 de 12.000. Nos da un resultado de 135.000. A este resultado le restamos el sobreexceso que nos establece la tabla de tarifa progresiva, que es de 100.000. Nos da un total de 35.000, que es la base imponible. Le aplicamos la alícuota de la tabla de tarifa progresiva, que es del 15%, dando un resultado de 5.250. Este se divide entre los 12 meses del año y nos da un resultado de 437 córdobas. Ejemplo número 4. Las rentas del trabajo para personas no residentes. Veremos el siguiente caso. La empresa La Estrella S.A. suscribe un contrato laboral por plazo determinado, 4 meses, con Carlos Sosa, ciudadano hondureño recién llegado al país, especialista en informática, para que éste desempeñe en dicha empresa labores orientadas a la implementación de métodos, procesos y técnicas con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital a sus sistemas operativos. El salario que devenga Sosa estará afectado con la renta del trabajo en razón de una retención definitiva del 15%. Ver numeral 3 del artículo 24 de la Ley de Concertación Tributaria. El tiempo, 4 meses, que invertirá el señor Sosa para cumplir con sus obligaciones derivadas del contrato laboral es determinante para la aplicación de la referida retención, ya que no trasciende de los 180 días calendario que establece el numeral 1 del artículo 7 de la Ley de Concertación Tributaria. Ejemplo número 5. Caso de rentas del trabajo de personas no residentes en Nicaragua. En el supuesto que el señor Cortés, en la misma condición, recién llegado al país, no hubiera firmado contrato laboral con la empresa Red Electrónica S.A., sino un contrato de servicios profesionales a cambio de una contraprestación determinada y sujeto al mismo plazo, 4 meses. Sus honorarios ahora quedarán afectos con la renta de actividad económica en razón de una retención definitiva del 15% por no ser residente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 53 de la Ley de Concertación Tributaria. Rentas de actividades económicas. La alícuota para las rentas de actividad económica es del 30%. Los contribuyentes, personas naturales o jurídicas con ingresos brutos anuales menores o iguales a 12 millones, liquidarán y pagarán IR aplicándole a la renta neta las siguientes tarifas. En esta tabla podemos ver los estratos de renta anual de las rentas de actividades económicas y nos establece que cuando los ingresos brutos mensuales de una empresa van de 0.01 a 100.000, se aplica una alícuota del 10%. Cuando los ingresos van de 100.000.01 a 200.000, le aplicamos un porcentaje de deducción del 15%. Cuando los ingresos anuales van de 200.000.01 a 300.000, le aplicamos una alícuota del 20%. Cuando los ingresos anuales van de 350.000.01 a 500.000, se aplica una retención del 25%. Cuando rentas de actividad económica en una empresa X,
con los datos anteriormente detallados. Se les restan a los ingresos de los 20 millones los costos de 10 millones, dando un total de 10 millones. Luego sumamos los gastos de operación, como son gastos de venta por 1.200.000, más gastos de administración por 1 millón, más gastos financieros por 380.000, dando un total de 2.580.000. Luego restamos la utilidad bruta de 10 millones menos el total de gastos operativos, dando un total de 7.420.000. Este resultado es la utilidad antes del IR. A este resultado se le aplica el 30%, dando un resultado de 2.226.000. Ejemplo número 7. Ejemplo de determinación de base imponible de rentas de actividad económica en una importación de mercadería. Este caso es de una importación de mercadería en rentas de actividades económicas. Aquí se explica que el valor de la mercadería es por un monto de 9.315, más otros costos y gastos gravados con el 5%. Nos da un resultado total de costos de adquisición de 9.780.75, más un margen de comercialización del 18%, dando un resultado de 1.760.54, dando como total el precio de venta de 11.541.29. Luego le aplicamos a este resultado de 11.541.29, dando un total de 1.731.19, dando como resultado el precio que pagará al consumidor final de 13.272.48. Ejemplo número 8. Una empresa comercial S.A. obtiene ingresos de 850.000 y posee en concepto de costos y gastos 685.000. Este es un caso de una empresa X que obtiene ingresos por 850.000 menos los egresos de 685.000, nos da un resultado de 165.000, la que sería la base imponible para aplicarle el IR, que según la tabla es del 15%, dándonos un resultado de 24.750. Ejemplo 9. Una empresa en una declaración anual de IR reflejando la situación siguiente. Aquí se explica una declaración anual del IR de renta de actividades económicas en el que una empresa tiene activos totales por un monto de 2.270.000, más ingresos anuales de 681.000, más los costos y gastos del periodo por 491.818. La retención del IR es de 9.836 y anticipos por 6.810. Estos son los datos de la situación de la empresa. Luego se aplica cómo hacer el pago mínimo definitivo que se aplicaría al total de activos de la empresa, que es del 1%, dando como resultado un monto de 22.700. Luego calculamos el resultado de la operación, que es de 681.000 menos 491.818. Esto lo restamos y nos da como resultado 189.182, que sería la utilidad de la empresa. A esto le aplicamos el 15% del IR, establecido en la tabla de tarifa progresiva según la ley 822, dando como resultado 28.377.3. Después de haber visto y analizado este video, le invito a realizar los ejercicios orientados en clase. Recuerde que puede ver este video explicativo las veces que necesite para una mejor comprensión del tema abordado. Saludos.